Siempre tenemos una predicación expositiva y nos enfocamos siempre en predicaciones expositivas de textos bíblicos. Hemos tomado el libro del Evangelio de Lucas, Santiago, Filipenses, Nehemías, Habacuc, y siempre utilizamos textos bíblicos y lo predicamos de manera expositiva. Hoy, después de años, yo creo, predicando de manera expositiva, yo quiero exponer un texto o exponer un tema, más bien exponer un tema. Y R.C. Sproul llamó a ese tema el tema olvidado en la iglesia, que es la ascensión de Cristo. Yo quiero que nosotros reflexionemos estas próximas 2 semanas en la ascensión de Cristo. Después regresamos con el tema de José en Génesis y de ahí en adelante seguimos el libro de Génesis. Pero yo quiero que nosotros meditemos en lo que es la ascensión de Cristo. Y los próximos 2 domingos, hoy y el próximo domingo, vamos a hablar de la importancia de la ascensión de Cristo. Así que Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Y estaremos también tocando un poco de Hechos 1. Pero Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. La palabra del Señor dice así. Entonces los condujo afuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzó sus manos y los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y, como dijimos en la primera oración, engrandece a Cristo en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hay veces que nosotros entendemos o cuando hablamos del Evangelio, decimos que el Evangelio es la vida de Cristo, la muerte de Cristo o la vida de Cristo en nuestro lugar, la muerte de Cristo en nuestro lugar y la resurrección de Cristo. Y ahí se queda el Evangelio y aún ahí se queda la historia. Pero realmente falta una cosa más, o bueno, faltan 2 cosas más. Una, falta la ascensión de Cristo y otra, falta el regreso de Cristo. Pero usualmente, cuando hablamos del Evangelio o hablamos de la resurrección de Cristo, nos enfocamos en esa resurrección, pero después de la resurrección hubo cosas importantes en la vida de Cristo para nosotros y para nuestra vida. Y dice Hechos capítulo 1, versículo 3, sí, y vamos a recorrer varios pasajes del Nuevo Testamento, porque nuestra meta o mi meta es que podamos entender todos la importancia de la ascensión de Cristo para nosotros y para nuestras vidas. Es más, si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han pensado en la ascensión de Cristo? Muchas veces decimos, bueno, la he pensado, pero no es una doctrina que ha sido tan recurrente en mi mente. Ahora vamos a ver la importancia de eso. Así que dice Hechos capítulo 1, versículo 3, que dice, y a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Así que después que Cristo resucitó, Él no ascendió rápido a los cielos. Dice la Biblia que Él estuvo 40 días. Él tuvo 40 días aquí en la tierra antes de ascender a los cielos. Y quizá usted se pregunta, wow, yo llevo aquí varios años y el tema de la ascensión de Cristo quizás no ha sido un tema que ha sido recurrente. Bueno, concuerdo con Alistair Beck también cuando dice que los pastores hemos abandonado muchas veces la doctrina de la ascensión de Cristo. Ahora, ¿qué tan importante es la ascensión de Cristo? Mire lo que dice Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1 saldrá a las pantallas de la Nueva Traducción Viviente. Entiendo que podemos quizás comprenderlo un poco mejor de eso, pero miren la importancia de esa ascensión de Cristo, de que Cristo no se quedó en la tierra, sino que subió a los cielos. Dice Pablo, orando por los efesios, dice, también pido en oración que entendáis la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Pero no tan solo levantó a Cristo de los muertos, sino que también lo sentó en lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Déjalo hasta ahí. Si nosotros vemos, Pablo está orando y Pablo está diciéndole a los efesios, Pablo está orando y Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan cuál es el poder que hay dentro de ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo quiero, Señor, ábrele los ojos a estas personas, a mis hermanos en Cristo que están en Éfeso, para que ellos entiendan el poder que ellos tienen. El poder. Es como cuando estaba Elías, o cuando Eliseo fue rodeado, que lo vimos hace un tiempo atrás, cuando Eliseo fue rodeado por gente que lo iba a matar, y él estaba tranquilo, y el siervo estaba nervioso porque veía todos los carros que venían a matarlos, y el profeta Eliseo le dice al Señor, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que pueda ver lo que yo estoy viendo. Y es que Eliseo veía legiones de ángeles preparados para defenderlo. Eliseo lo veía. Su siervo no lo veía. Y Eliseo ora a Dios para que su siervo pueda ver lo que él está viendo. Es exactamente lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, hay un poder sobrenatural que levantó a Cristo de los muertos. Hay un poder sobrenatural que levantó a Cristo de los muertos. Y Pablo está diciendo, es el mismo gran poder, al final del versículo 19 que dice, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Pablo está diciendo, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el trono, es el mismo poder, dice el versículo 19, que está en nosotros. Es el mismo poder que está en nosotros, que nos resucitó de los muertos. Así que Pablo está hablándonos de que hay un poder en el creyente de una nueva vida. Obviamente, la gente utiliza quizás este pasaje para levantar supuestamente enfermos y el poder para levantar qué sé yo qué cosa. Pero Dios no nos dio un poder para eso. Dios nos dio un poder para ser testigos y predicar el evangelio. Pero Pablo dice que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos lo sentó en los lugares de honor. Entonces, esa es la importancia de la ascensión. Porque nosotros quizás podemos pensar que lo importante del poder de Dios en Cristo es que lo levantó de los muertos. Pero ese texto me dice que no tan solo Dios levantó a Cristo de los muertos, sino que ese mismo poder que lo levantó de los muertos, ¿qué hizo también con Cristo? Lo sentó. Lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Entonces, si ustedes ven, el poder no tan solo se manifestó cuando Cristo resucita, sino que el poder de Dios también se manifiesta cuando lo levanta y lo sienta en un lugar de honor, donde está Cristo en este momento. Versículo 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el que vendrá, en el mundo que vendrá. Así que así de importante es la ascensión de Cristo. Cristo se levantó a los cielos y ahora está sentado en ese trono, por encima de todo, dice Pablo. Ese poder que lo levantó de los muertos también lo sentó a la diestra de Dios y le dio autoridad sobre todas las cosas. Por eso cuando imaginemos a Cristo, cuando tú quieras imaginar a Cristo ahora, si tú te preguntas, ¿por qué nosotros no usamos un crucifijo?
Bueno, hay muchas razones por las cuales no usamos un crucifijo. Muchísimas razones. Muchísimas. Pero ¿por qué ustedes pueden preguntar, por qué ustedes no usan una imagen de Cristo crucificado como utilizan otras religiones? Bueno, porque si nosotros queremos imaginarnos a Cristo hoy no está crucificado. Cristo hoy está sentado en un lugar, dice Pablo, por encima de todo, los gobernantes, autoridades, poderes, dominio y cualquier otra cosa, no solo en este mundo también, sino en el mundo que vendrá. Cristo no está crucificado, Cristo está sentado en su trono como rey que es. Y fue el mismo poder que lo levantó de los muertos. Entonces la historia de Cristo no termina con su resurrección, sino que Pablo está diciendo, el poder también lo levantó de los muertos, también lo levantó al cielo. Y mire, el versículo 22 dice, Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. En otras versiones dice, y Él lo llena todo. Entonces, ese que resucitó de los muertos fue llevado arriba, sentado en el trono a la derecha del Padre y lo llena todo. No tan solo resucitó, sino que reina. Y esa es la importancia de la ascensión. La ascensión nos dice que aquel en que nosotros hemos creído no es tan solo aquel Salvador que resucitó, sino que es aquel Rey que está sentado en su trono. Ese es el que hemos creído. Y también el autor de los Efesios, Pablo, dice en Efesios capítulo 4, versículo 8, hablando de los dones a la iglesia, Pablo dice en el capítulo 4, versículo 8, por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a la multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. El cual descendió, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo. ¿Con qué? Con su presencia. Entonces, la ascensión de Cristo, por eso es que nosotros decimos, no puedes creer solamente en Jesús como tu Salvador. Tienes que creer en Jesús también como tu Señor. Porque como Salvador y Rey resucitó de los muertos y como Salvador y Rey está sentado y llena todo el universo con su presencia. Aunque lo veremos la semana que viene. Pero la imagen de este texto está citando un texto de los Salmos del Antiguo Testamento. Y es impresionante esa imagen del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando entraban los reyes, y que es lo que el Salmo está aludiendo, cuando entraban los reyes, mire lo que hacía. Cuando los reyes salían a la guerra y ganaban, ellos entraban y el pueblo se dividía en dos partes para darle el camino por el medio. El rey llegaba montado en un caballo blanco al frente de la caravana. Venían los soldados y después también venían todas las posesiones que ellos adquirieron de esa guerra. El rey llegaba a su trono y comenzaba a repartirle al pueblo lo que había conquistado después de ganar la batalla. Ese es el texto que dice ahí. El texto lo que está diciendo es que Cristo, como bajó a las partes inferiores de este mundo, a nosotros, y alcanzó y ganó la batalla resucitando, cuando subió al cielo, entró al cielo y ahora tiene el derecho de estar sentado en el trono y repartió dones o regalos a los hombres. Entonces, para Pablo es importante la ascensión de Cristo. Por eso Pablo está diciendo, Él ascendió a los cielos y está sentado en el trono. Entonces, es importante. Es impresionante porque los dones que tenemos hoy
Los dones que tenemos hoy es el botín que Dios conquistó al derrotar a Satanás. La Biblia dice que Dios se sienta después de haber vencido, Cristo se sienta en su trono y da dones a los hombres. Da dones a los hombres. Así que cuando nosotros no usamos nuestros dones y los dones que Dios nos dio en la salvación, estamos tirando por el piso como Dios ganó esos dones. La batalla fue en la cruz del Calvario y Él venció y nos dio dones a los hombres por medio de esa victoria. Y para Pablo es importante que Jesús haya ascendido. Mire lo que dice Pablo después en 1 Timoteo 3:16, un himno de la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Pablo está diciendo, este es el misterio de nuestra fe. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por los ángeles. Anunciado ¿a dónde? A las naciones. Fue creído en todo el mundo y ¿qué? Y llevado al cielo en gloria. ¿Vieron? No sé si se habían dado cuenta el énfasis que Pablo le da a la ascensión de Cristo. Pablo le da un énfasis a la ascensión. Fue llevado al cielo ¿en qué? En gloria. Así que la ascensión es sumamente importante. Ahora veamos Lucas capítulo 24, versículo 50. Nosotros sabemos que ya Cristo había resucitado de los muertos. Cristo no tan solo había resucitado a los muertos, se le había también presentado a los de camino de Emaús. Y después que va a los de camino de Emaús y les habla y se revela a él, los de camino de Emaús van a donde sus discípulos. Los discípulos todavía no creen. Después Cristo se le aparece a sus discípulos y en Lucas le da la gran comisión a ellos. Y después dice el versículo 24, el versículo 50, que Él los bendice. Es lo primero que el texto nos enseña. Ellos, dice el versículo 50 del Lucas 24, dice, entonces los condujo afuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzó sus manos y los bendijo. Estas fueron las últimas palabras de Cristo a sus discípulos. Después de 40 días, lleva afuera y los bendijo. Dice el libro de los Hechos que ese era el monte de los olivos. Pero imaginen esto. Ellos llevan 3 años caminando con Cristo, vieron sus milagros. Ahora llegó el momento de la despedida. Y antes de Cristo ascender a los cielos o ser llevado a los cielos, nos dice el libro de los Hechos, Él los bendijo. Él le impartió, Él habló cosas buenas. La palabra bendecir significa que habló cosas buenas hacia ellos. Hendrickson dijo, esta acción de bendecirlos es más que un mero buen deseo. Les está impartiendo en forma efectiva el bienestar, la paz y el poder. Así que nosotros no sabemos con certeza las palabras que Cristo utilizó para bendecirlo. No sabemos con certeza cuáles fueron las palabras. Sí les habló bendiciones, le habló cosas buenas a ellos. No sabemos específicamente cuáles son esas palabras, pero sí sabemos lo que Cristo dijo de la importancia de Él irse y ascender a los cielos. Así que yo quiero que reflexionemos en por qué es importante. ¿Por qué la ascensión de Cristo es importante para nosotros? ¿Qué Cristo enseñó? ¿Qué Cristo enseñó? La semana que viene vamos a ver la entronización de Cristo o la coronación de Cristo. Pero yo quiero que nosotros hoy veamos cuáles pudieron haber sido las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones que tú y yo tenemos que nos da la ascensión de Cristo? Quizá usted puede decir, yo prefiero que Cristo esté con nosotros. Yo prefiero que Cristo esté físicamente conmigo. Bueno, vamos a ver qué bendiciones Cristo dijo que nosotros tendremos al irse. Primero,
Él habló de la compañía del Espíritu Santo. Él dijo que Él se iba, pero nos iba a dejar una compañía. Y es la compañía del Espíritu Santo. Mire lo que Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Él dice, yo rogaré al Padre para que Él les envíe otro consolador, otro consuelo, otro paracletos, otro que los va a exhortar, que los va a ayudar, para que esté con ustedes para siempre. Versículo 17. Es decir, este es de la Biblia de las Américas, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y miren versículo 18. Miren lo que dice el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En Juan capítulo 14, Cristo le está diciendo a ellos que Él se va y sus rostros se entristecen. Y Cristo no ve su partida como algo malo para nosotros. Cristo ve su partida como algo bueno para nosotros. Ellos querían que Cristo se quedara y Cristo le dice, no, es que yo me tengo que ir, pero aunque yo me tenga que ir, ustedes estén tranquilos. Porque yo rogaré al Padre y el Padre le enviará otro consolador que estará con ustedes para siempre. Yo estuve 3 años con ustedes. Ese consolador que va a llegar va a estar para siempre. Y en otro pasaje él dice, el Padre y yo estaremos en ustedes a través del Espíritu Santo. Y estará con nosotros para siempre. Entonces Cristo no ve su ascensión como un abandono. Él al final dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No los voy a dejar huérfanos, no se preocupen. Más adelante, el capítulo 16, el Señor dice, versículo 7, pero yo os digo la verdad. ¿Qué Él dice? Yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Así que a los ojos nuestros podríamos decir, yo no quiero que te vayas. Cristo, yo quiero tenerte conmigo viendo. Quiero verte. Y Cristo, a los ojos de Cristo dice, no, es que a ustedes le conviene, es beneficioso para ustedes que yo me vaya. Para poderle enviar un paracleto, alguien que los va a exhortar, que los va a ayudar. Él vendrá a vosotros. Si me voy, lo enviaré. Entonces, hay veces que nosotros podemos llegar a una conclusión y decir, de manera general, aquellos que vieron a Cristo caminando, qué gran privilegio, obviamente un gran privilegio ver a Cristo caminando por esta tierra. Pero el autor de los Hebreos dice en el capítulo 11, lo hablábamos ayer en un grupo de hombres, en el capítulo 11 el autor de los Hebreos termina el capítulo 11 diciendo, pero Dios guardó algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados antes que nosotros. Nosotros podríamos decir, me gustaría haber visto a Cristo aquí caminando y haciendo los milagros. Pero a los ojos de Cristo, Él dijo, le conviene que yo me vaya. Le conviene que yo me vaya. Porque así les puedo enviar el Consolador. Y yo sé que nosotros decimos, bueno,
ver a Cristo es mejor, pero no nos apresuremos. Aquellos que somos de Él, le veremos tal cual Él es. Le veremos tal cual Él es. Mire lo que dice más adelante. Dice el versículo 13 de Juan 16, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cuál va a ser la función del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo en nuestros corazones. Esa es la función del Espíritu Santo. Y el Señor le está diciendo, a ustedes le conviene que yo me vaya. Porque el Espíritu Santo, que soy yo mismo, el Dios Trino, dentro de nuestros corazones, dentro de sus corazones, Él va a hacer algo. Él me va a glorificar. Así que el día que tú estás aquí o en algún lugar y tú pasa algo y tú de momento de todo corazón comienzas a glorificar a Dios y a decir, Señor, gloria a tu nombre, tampoco es tuyo. Cuando tú de todo corazón glorificas a Dios, ¿quién es el que está glorificando a Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Me glorificará. En otro pasaje el apóstol Juan dice que Cristo le dijo a sus discípulos, Él les hará recordar mis palabras. Entonces, si usted de momento está hablando con alguien, citando las Escrituras y citando la Escritura, y le vienen pasajes a la mente mientras usted está hablando, no estoy diciendo que usted diga, Dios me dijo, no es otra cosa. No haga eso. Pero de momento usted no le ha pasado que usted está hablando con alguien y de momento cita un pasaje bíblico y de momento cita otro pasaje bíblico y hasta usted misma dice o mismo dice, diantre, yo no sabía que yo sabía tanto la Biblia. Y otro pasaje bíblico, y otro pasaje bíblico, y otro pasaje bíblico. Y usted dice, ¿de dónde sale eso? Él me glorificará. Dice la Biblia, Él hará recordar mis palabras. Así que si usted se pregunta, ¿por qué Cristo se fue a los cielos? ¿Por qué Cristo se fue a los cielos? Porque Él dijo que era bueno para nosotros que Él se fuera. Para poder enviar al Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero usted sabe lo que yo, un vil pecador como yo, tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de su alma y su corazón. Y que el Padre y el Hijo habitan dentro de mí, aunque usted no lo crea, dentro de mí a través del Espíritu Santo. Eso es impresionante. Entonces, es como si Dios dijera, ¿qué ustedes quieren? ¿Que camine al lado de ustedes o dentro de ustedes? Al lado de ustedes o dentro de ustedes. Es más, la Biblia dice que en muchas partes de la Biblia dice, por ejemplo, cuando Él dijo, destruirán este templo y yo lo reconstruiré o yo lo construiré en 3 días. La misma Biblia dice que los apóstoles no entendieron lo que Él estaba diciendo. Hasta después de la resurrección. Así que muchas cosas los apóstoles la vieron. Bueno, la mayoría, todas las cosas, los apóstoles la vieron. Pero ¿cuándo la creyeron? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Porque el Espíritu Santo es el que convence. Por eso es que usted le puede mostrar a una persona todas las pruebas habidas y por haber de que Jesucristo es verdadero. Le puede mostrar que Jesucristo es verdad históricamente, bíblicamente, de todas las maneras. Y usted dice, ¿pero por qué no se convierte? Porque necesita al Espíritu Santo, que es el que lo convence de que eso es verdad. Se necesita el Espíritu Santo. Entonces Dios está diciendo, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, pero no tan solo Él habla del Espíritu Santo, sino que Él también nos dice el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, no tan solo el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Él les dijo,
No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, o cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. No tan solo es que el Señor nos da su Espíritu Santo para que nos recuerde sus palabras y glorifique a Cristo en nuestros corazones, sino junto con el Espíritu Santo nos da el poder del Espíritu Santo. Y esa palabra poder significa influencia sobrenatural. Nosotros tenemos influencia sobrenatural. ¿Para qué? Para ser testigos. Esta palabra testigo significa mártires. Para dar testimonio de que Cristo vive. Para dar testimonio de que Cristo reina. Para hablar su palabra. Mis hermanos, el testimonio nuestro sin la palabra de Dios es vacío. Hay gente que solamente cuenta su testimonio. Mis hermanos, el testimonio sin la palabra de Dios es vacío. Lo único que transforma es la palabra. Y Él dice, yo les voy a dar poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo para que prediquen mi palabra. El ser humano quiere poder para sanar. Quiere poder para declarar. Quiere poder para tener dinero. El Señor no nos dio poder para eso. Lo que dijo fue, yo les voy a dar poder, pero este es mi poder. Prediquen a Cristo Jesús y su evangelio. Prediquen que hace más de 2000 años atrás un hombre vivió la vida que nosotros debimos haber vivido. Que murió y tomó la muerte que nosotros debimos haber muerto. Y al tercer día dejó la tumba vacía. Prediquen, como dijo Tony Mérida, que en el Medio Oriente hay una tumba vacía y en los cielos hay un trono lleno. Prediquen eso. Porque a eso fue que yo le di poder. Yo le di poder para eso. ¿Y dónde? ¿Y hasta dónde? Toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Para eso es el poder que Dios nos dio. Así que el Señor se fue y por esa ascensión nos está dejando el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo después vino en el libro de los Hechos. En los Hechos capítulo 2. Cristo le dice a los apóstoles, a Pedro, no hagan nada. No hagan nada hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 vemos cómo el Espíritu Santo es derramado y más de 3000 almas o cerca de 3000 almas se convierten al Señor a través del Espíritu Santo. Así que nos convino que Cristo se fuera y subiera al cielo reinando para nosotros hoy poder tener el Espíritu Santo. Pero no tan solo el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1 que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Entonces, ¿cómo sabemos que vamos a tener una herencia? Cuando tenemos el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Sabemos que vamos a tener una herencia en los cielos porque tenemos el Espíritu Santo. Pero dice también la Biblia que Cristo necesitaba irse y que Él iba a preparar un lugar para nosotros en los cielos. Un lugar en los cielos. ¿Qué nos da la ascensión de Cristo? Nos da un lugar en los cielos. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. En este texto, él vuelve a anunciarlo, es el mismo pasaje que el anterior, está anunciando que él se va. Imagínense, ¿qué hicieron los apóstoles cuando él dijo que me voy? Pero imagínense eso.
Cuando los apóstoles tuvieron hambre, ¿quién le proveyó comida? Él. Sanidad, comida, todo. El Rey de Gloria estaba allí con ellos. Cuando Él dijo, me voy, es como si uno dice, espérate, pero no te vayas, que ahora que esto se está poniendo bueno. ¿Cómo es que te vas si ahora que esto se está poniendo bueno? No, es que me voy. Dice el texto que ellos se entristecieron. Y el Señor le dijo, no, mira, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y yo me tengo que ir a prepararle una morada para ustedes en el cielo. Y después termina diciendo, pero yo regreso. Y donde yo estoy, también ustedes estarán. Entonces nos convino que Cristo se fuera. Porque Él fue, no tan solo nos dejó el Espíritu Santo, que Él está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, sino que Él fue a preparar morada. Él fue a preparar morada para nosotros. Y después regresará por nosotros. Pero no tan solo eso, sino que fue una bendición que Cristo se fuera. Y hasta suena raro decirlo, pero fue una bendición que Cristo se fuera. Él mismo dijo que nos convenía que se fuera, pero hoy nosotros tenemos un intercesor, gracias a que Él no está con nosotros, físicamente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Ven cómo el tema de la ascensión de Cristo siempre está presente? Yo no sé usted, pero yo no me a veces yo no me he dado cuenta cuántas veces la Biblia habla de la importancia de esa ascensión de Cristo. Aquí el autor de los Hebreos nos está diciendo, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Ya que tenemos ese gran sumo sacerdote que fue levantado a los cielos, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna o para cuando más lo necesitemos. Entonces, es impresionante porque el trono donde está Cristo sentado está abierto para nosotros. El trono está abierto. Lo que está diciendo la Biblia y el texto es que antes, para poder acercarse a Dios en el tabernáculo, había que hacer tantas cosas. Había que hacer tanto sacrificio, había que hacer tantas cosas para acercarse al Rey. Pero lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que ahora el Rey que resucitó trascendió los cielos, subió a los cielos, está sentado en el trono del Padre y es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué está diciendo la Biblia? En el Antiguo Testamento habían varios oficios. Estaba el rey, estaba el sacerdote y estaba el profeta. Si nosotros vemos, Cristo en los tres, rey, sacerdote y profeta. En cuanto al sacerdote, la diferencia entre sacerdote y profeta es que el profeta hablaba al pueblo de parte de Dios. Dios le daba el mensaje y el profeta hablaba al pueblo. El sacerdote era lo contrario. El sacerdote hablaba con Dios de parte del pueblo. El sacerdote era aquel intercesor, era aquel que miraba el pecado del pueblo, intercedía con el Padre por el pueblo. No sé si me siguieron. El profeta, los dos están en el medio. El profeta es Dios le habla al profeta y el profeta le habla al pueblo. Ese es el profeta. El sacerdote es lo contrario. El sacerdote es el pueblo le habla al sacerdote y el sacerdote habla con Dios intercediendo por el pueblo. El pueblo pecador. Cristo, si lo puedes poner el versículo 14 otra vez, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Cristo no es solamente un sacerdote, Él es el sumo sacerdote que trascendió los cielos.
que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. O sea que ese rol de ese sacerdote del Antiguo Testamento ya no hace falta un rol sacerdotal. Cristo es el sacerdote. Cristo es el que intercede. Cristo es el que intercede. Sí, todos somos sacerdotes intercediendo por nosotros mismos delante de Dios, pero el gran sumo sacerdote es Cristo. Cristo está diciendo, yo ascendí a los cielos, ahora estoy sentado en el trono e intercedo por ustedes delante del Padre. Y mire lo que dice, ¿cuándo? Dice, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, cuando más lo necesite. El Cristo ascender a los cielos implica que tienes un abogado y que está intercediendo por ti. Entonces, ¿qué usted cree? ¿Es importante la ascensión de Cristo o no es importante? Súper importante. Súper importante. Y esa ascensión, por último, también nos da una promesa. Nos da una promesa de que va a regresar. Dice el versículo 10 de Hechos 1. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. Jesucristo regresará. Y dice los ángeles, de la misma manera en cómo ascendió. Por eso Cristo ascendió a los cielos. Gracias a que Cristo ascendió a los cielos, hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. Hoy nosotros somos salvos por medio del Espíritu Santo. Gracias a que Cristo ascendió a los cielos, hoy tenemos el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Cuando nosotros le predicamos el Evangelio a alguien, no le estamos predicando el Evangelio en nuestro poder, le estamos predicando el Evangelio en el poder de Dios. El que Cristo haya subido a los cielos nos da un lugar, una garantía de que cuando nosotros pasemos de este lugar, estaremos con Cristo en los cielos. Y eso es seguro. Nos ha prometido un intercesor. El día que más tú necesites, tienes un intercesor en los cielos. Tienes a un abogado que intercede por ti y por mí, para el oportuno socorro, dicen otras versiones, para cuando más lo necesitemos. Y dice el texto que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestros problemas, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, no tenemos un sumo sacerdote que simplemente está sentado en el trono. Tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras necesidades, que entiende nuestros problemas. Una de las cosas que uno puede pensar y decir es que nadie me entiende. Es que nadie entiende lo que yo estoy viviendo. Yo quizás no lo entiendo, pero tú tienes un sumo sacerdote que sí lo entiende. Y se puede compadecer de ti en tus debilidades. Entiende perfectamente todo. Pero lo bueno es que el texto dice, pero sin pecado. Acerquémonos con confianza a este trono de la gracia. Y ese mismo que está sentado en el trono, intercediendo por nosotros, algún día se levantará y regresará por su pueblo. Y como decíamos el domingo pasado, y sonará la trompeta. Sonará la trompeta. Hoy no puedo pedir que la canten otra vez porque ellos no repiten canciones. Pero sonará la trompeta. Y el apóstol Pablo dice, y se escucharán trompetas.
O sea que hay muchas cosas que dice el Apocalipsis que son simbólicas. Pero Pablo se asegura de que va a sonar trompeta. Así que yo estoy esperando ese sonido de trompeta. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, subió a los cielos, cuando escucha esa trompeta de que nuestro Señor y Salvador y Rey regresa por nosotros. Ese es nuestro Rey. Por eso es que la Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo todavía, yo te invito a que tú te arrepientas de tus pecados y que tú le entregues la vida, no simplemente a aquel que murió, no simplemente a aquel que resucitó, a aquel que está sentado en su trono y gobierna todas las cosas. Que hoy sea el día donde tú le entregues toda tu vida y todos tus anhelos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros, mis hermanos, gocémonos de que Él se fue, pero no nos dejó huérfanos. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones que glorifica a Cristo dentro de nuestros corazones. Lo glorifica a Él. Gloria a Dios por eso. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu evangelio, gracias por tu palabra, gracias por exponernos este texto tan importante de la ascensión de Cristo. Señor, gracias. Y es verdad lo que estaba diciendo, lo que dijo Arcis Sproul, lo que dijo Alistair Beck y otros. Es una doctrina olvidada, pero tan esencial para nosotros. Señor, si hoy nosotros podemos glorificar tu nombre, es porque tú ascendiste a los cielos como Rey y enviaste al Espíritu Santo a nuestros corazones. Y hoy nosotros exaltamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Y algún día escucharemos la trompeta cuando nuestro Salvador y Señor Jesucristo venga por nosotros. Y veremos, como dice el libro de Apocalipsis, ojalá que eso sea literal, veremos su manto empapado en sangre. Veremos la sangre que nos compró. Veremos las marcas en su cuerpo. Señor Jesús, ven pronto. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.